Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Tocayo, ya estábamos un poquito en el ámbito internacional, aunque en el juego del fútbol. La próxima semana ya estaremos hablando de la gran final. Qué bueno. Pero fíjate, en el ámbito internacional quiero destacar 3 cosas. A ver si se puede desarrollar algunas como para estar al tanto. Primero, se cumplieron 250 años de la creación de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, que se intentó ajustar a los 80 años de nacimiento de Trump. Entonces, pues ahí tienes un caso de una nación que surge justo de separarse de Inglaterra con motivo de una bebida, del té. Mucho tiene que ver este desencuentro. Lo que llama la atención es que varias cosas que llaman la atención. Primero, que surgió un grupo de blancos casi semimilitarizados. No sé si viste esas escenas, desfilando como... ¿Cómo se llama el lema que está teniendo Trump? Primero América. Uh-huh. Entonces, como esa especie de supremacismo blanco, como diciendo América para los americanos, pero para los americanos blancos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque iban muy bien formaditos, y para muchos fue como una señal muy parecida a lo que pasó en Alemania con las camisas pardas y esos juegos de que antes de que surgiera las tropas SS o las formas... Las camisas también de los fascistas italianos, ¿no? Sí. De Mussolini. Entonces, llama la atención, porque pues Estados Unidos se ha venido haciendo pues muy, muy a la derecha en muchos sentidos, y cada vez hay síntomas que la historia ya registró. Entonces, ese es un punto que me llamó mucho la atención, y hay que considerar que se está generando una organización federal de supremacistas blancos, y que son, por cierto, no son acotados, no son restringidos, se pueden exhibir, y bueno, pues eso habla de este país ahora. Sí, y eso le agregamos 2 datos. Uno es la actuación del ICE contra los migrantes, ¿verdad? Sí. Que igual que los judíos cuando los nazis estaban en el poder, pues son los culpables y responsables, son criminales per se, y separar a los hijos de las familias, el intento de Trump de quitarle la naturalización por haber nacido en Estados Unidos a muchos de los hijos de migrantes. Sí, es toda una ofensiva, y bueno, el ICE, por cierto, ha cometido muchos excesos, y ya el gobierno de México, pues atendiendo el hecho de que muchos mexicanos viven en Estados Unidos y han sido lastimados en sus derechos, va a proceder por la muerte inicialmente de 19 de connacionales en los Estados Unidos por abusos y violencia del ICE, pero seguramente pues habrá más casos. Y el otro tema es, si recordarás que el secretario de Estado de origen cubano del gobierno de Trump está convocando a una especie como de internacional, ¿no? De la ultraderecha, precisamente en contra de lo que ellos denominan la ultraizquierda, sí, en el mundo, ¿no? Parece ser que ahí en esa reunión, Marco Rubio, donde empiezan a juntar como 60 países del mundo que están en contra de la ultraizquierda, que en el lenguaje político ultraizquierda vendría siendo la izquierda violenta, revolucionaria, que quiere hacer revoluciones. Ese lenguaje se usó mucho en los 70s, ¿verdad? Los movimientos guerrilleros de la izquierda. A eso me lleva a que realmente estos movimientos ahorita no son tan fuertes, o sea, realmente no existen grupos de movimientos guerrilleros
el que tenemos en México pues es pacifista desde hace ya buen rato, ¿no? El EZLN, ¿no? Que es el caso, no representan peligro. Pero ahorita retomando esto, están los antimigrantes, el asunto de esta convocatoria para hacer una reunión de todos los que están asustados por el avance de la ultraderecha, y cierro de que en el discurso de Donald Trump de los 250 años, sí, se avienta un rollo anticomunista. Sí, de que el comunismo avanza. Sí, caray. Recorre Europa, ¿no? Y el mundo, en Estados Unidos. Y uno dice, este cuate sí se aventó las películas James Bond, ¿no? ¿De qué está hablando? Está la Unión Soviética. Obviamente que es dos cosas, yo siento. Uno es que efectivamente China viene con todo, que es una mezcla entre capitalismo y socialismo rara, que luego la comentaremos o analizaremos. Y por otro lado, pues una manera de generar miedo para unir más seguidores, ¿no? En base a la ignorancia y el miedo, pues que la gente apoye a este personaje que es Donald Trump. Y fíjate que también en ese tipo de organizaciones ves un contrasentido muy brusco. Por ejemplo, Maduro iba para su tercera reelección y él lo consideran un dictador. Pero en contraparte, Bukele en Salvador va también para su tercera reelección, pero Bukele está más próximo a Donald Trump. Y con él nadie tiene una sospecha de que estás con un dictador. Y está modificando las leyes salvadoreñas para que sea reelegido. Es decir, aquí también se habla de una especie de manipulación histórica de los nombres, de las situaciones. Desde un punto de vista, pues Maduro representaba cierta posición de izquierda y ese es dictador. Pero Bukele no pasa como tal. Que ya lo tienen en sus manos, lo secuestraron y no han podido procesarlo, porque las pruebas pues que tenían no han sido contundentes, y obviamente han hecho una negociación ahí con el gobierno de lo que era Maduro, ¿verdad? Su equipo de gobierno que quedó en Venezuela, muy pragmáticos, ¿no? Donde se ve que lo más importante son los intereses. El petróleo. El petróleo y todo esto. Entonces es una cosa muy chistosa, ¿no? Ahora, Estados Unidos, en otra perspectiva, hablando de historia, es la primera revolución liberal en el mundo. Incluso ellos se adelantaron a la Revolución Francesa y establecieron una constitución que realmente ha sido muy poco modificada, con los principios liberales de los pensadores de la Ilustración. Y bueno, pues tienen un país liberal, entre comillas. Entre comillas, porque ya no lo es. Porque además fue un país de expansión capitalista que se fue contra todos los pueblos originarios. Claro, los arrasó. Que después se mataron entre sí cientos de miles de norteamericanos por defender el derecho a tener esclavos negros. ¿no? Sí. Además de que los compraron, los trajeron de África y luego los esclavizaron. Y fue la última nación que liberó los esclavos. Sí, y además tuvo los derechos civiles de los negros, realmente tienen pocas décadas, muy poco tiempo, y todavía obviamente hay un racismo que no pueden ocultar, como tú decías, con lo del supremacismo. Y ya no digamos de todas las invasiones de todos los países del mundo, claro, ¿verdad? Que han sido víctimas y ya no hablemos también de las innecesarias 2 bombas atómicas con un Japón que ya iba a ser dominado, derrotado militarmente. Entonces, creo que y con esto acabo, en la diplomacia y en la época del neoliberalismo abandonamos el lenguaje y decíamos que sí, bueno, Estados Unidos es nuestro aliado, el Tratado de Libre Comercio, pues, pero la verdad es que hay que retomar el lenguaje de los 70s y 80s de que es un imperio, es el imperialismo norteamericano y que no tiene más que intereses. Y que está buscando no resbalarse porque se está cayendo. Fíjate, hay una cosa muy interesante, el nombre se me vino en lo que tú estabas conversando. Sí. Tocqueville, que fue un francés que luego se fue a Estados Unidos
es el artífice de su constitución, porque había asimilado mucho los argumentos de la Revolución Francesa y los condensó, los hizo todavía más bonitos, se podría decir, y los puso en la Constitución de Estados Unidos. Por eso es que la Constitución de Estados Unidos se ha modificado muy poco. Pero el problema es, aquí sí no es el problema del documento constitucional, sino el problema es el problema del país, que se convirtió en un monopolio Pues mira, Estados Unidos es el único lugar que tiene ya no millonarios, sino billonarios. Ese es otro problema. Entonces, la concentración de la riqueza, y cada vez ves un poco un universo que el sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla, y que mucha gente que tenía muchas garantías laborales, buenos ingresos y casas que podían apropiarse, hoy resulta que está entrando una buena franja de su población en pobreza, y sobre todo en las grandes ciudades, que antes eran portentosas y que gradualmente han perdido ese brillo y ese portento. Y bueno, sin hablar de que la gente está desgastada por las guerras, pues yo no sé si vamos a ver otros 250 años de Estados Unidos, hay que decirlo. Fíjate así. que das un dato que sí habría que compartirlo entre todos o socializarlo, que es que, por ejemplo, Tomás Piketty, un investigador, profesor francés, economista, con un equipo de trabajo, escribió un libro que se convirtió en un bestseller ya hace varios años, que se llama El Capital en el siglo XXI. Y este libro, que no lo he acabado de leer, son 600 páginas, pero prometo acabarlo. Petit, ¿no? ¿Es el apellido? Es Piketty. Más Piketty. Y entonces él, en sus entrevistas y todo, le preguntaba: oye, ¿usted es marxista? No, yo nunca leí el marxismo, en mi equipo nunca leímos las tesis marxistas. Nosotros lo que nos dedicamos fue a estudiar todas las propiedades, todos los bienes, hicieron estudios, los metieron en computadoras y empezaron a hacer. Ellos lo que les interesaba era ver cómo se acumulaba la riqueza y cómo se distribuía la riqueza durante décadas y décadas en las naciones más importantes de Estados Unidos y Europa. Es una investigación de largo aliento. El libro es un tabique que se convirtió en un bestseller mundial y que además al final te lleva a las páginas electrónicas donde tú puedes checar todas las cuentas. Total, la conclusión a la que llegan es que los sistemas en los que vivimos están diseñados para la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de las mayorías. O sea, ellos lo tienen ya. Lo tienen sustentado. Y tan es cierto que cuando salió este libro, los hombres más ricos del mundo rozaban los 100,000 millones de dólares. Estamos hablando de mismo Carlos Slim, pero ya eso es ridículo, tocayo. O sea, de 100,000, 200, 300, 400, 500, nos fuimos arriba. Ya hay ricos de más de $1 billón de dólares. La acumulación siguió. Entonces, o sea, es la riqueza mayor que la de un país. Entonces, bueno, hacemos un corte, tocayo, y regresamos. Sí. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.